El link de la presentación que has puesto en el campus no se puede descargar. No he puesto ninguna presentación en el campus. O sea, he mandado la presentación a todos los que me lo habéis pedido por correo electrónico. ¿Vale? Luego lo reviso. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todas, que nos había dicho a vosotros. Buenas tardes. Espero que estéis bien. Gracias por volver, ¿no? Por venir aquí nuevamente a una clase más. Y ahora, como os dije, vamos a comenzar el segundo tema. ¿Sí? ¿Qué vimos el otro día? ¿Quién se acuerda si de alguna idea? ¿Qué estuvimos viendo el otro día? A ver qué estuvimos viendo. El método científico, muy bien. ¿Y en qué consistía el método científico? Así en general. ¿Es una serie de qué? De pasos, ¿sí? Primero había distintas formas de adquirir el conocimiento, formulábamos una pregunta que era nuestro problema, después definíamos muy bien dicho las hipótesis, ¿vale? ¿Sí? Sí se ve, vale, gracias a todos. Y después lo que hacíamos era diseñar todo nuestro proceso de investigación para recoger los datos, analizarlos y extraer conclusiones. Hemos sintetizado ya todo, ¿no? Teníamos distintos enfoques, teníamos una metodología de carácter más cuantitativo, luego otra más cualitativo, que decíamos que una era mejor que otra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál era la mejor? Vale, venga, era pregunta trampa, era sí, ninguna, es decir, en función del objetivo que nosotros pretendíamos conseguir, pues utilizaba un enfoque o el otro. De hecho, había otra alternativa que era combinar ambos enfoques, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hola, Rosas. Entonces, esto es importante. Y bueno, pues vimos cómo se desarrolla todo ese proceso. Y dando un paso más, hoy vamos a comenzar a ver esas fases, ¿no? Estas fases que sí que apuntabas dentro de lo que es el proceso y el método científico, y algo también que comentamos el otro día, que era todos los aspectos éticos, que cuando nosotros vamos a investigar tenemos que cumplir una serie de normas que son éticas y son importantes el hacerlo. Bien, entonces, ¿qué objetivos pretendemos conseguir a lo largo de la tarde de hoy? Porque hoy a ver si este tema nos da tiempo. Yo creo que es muy sencillo. Habrá muchas cosas que sean, bueno, y si no, y si tengo que explicarlo varias veces, ya sabéis que contáis con ello, ¿no? Para que nos quede a todos claro. Vamos a conocer claramente cuáles son esas distintas fases que conforman el proceso de investigación. Vamos a, y sobre todo, en cuanto al método hipotético deductivo, es decir, que parto de una serie de esa pregunta, unas hipótesis, y luego poco a poco voy deduciendo si esas hipótesis las acepto o las rechazo. Dominaremos conceptos que son básicos, como pueden ser variables, hipótesis, muestreo probabilístico, no probabilístico. Un poco ya también adelantamos así, dimos alguna pincelada el otro día, pero hoy entraremos con mayor profundidad. Vamos a entender en qué consiste esto que he dicho antes del contraste de hipótesis, de aceptar, rechazar hipótesis. Analizaremos esos principios éticos que sí que tienen que regir con toda la investigación que se desarrolle con seres vivos, ¿de acuerdo? Que esto es importante también tener en cuenta. Y luego comprenderemos ese papel que juega la ética en esta línea. Bien. Más cosas. Bueno, la articulación que vamos a ir viendo se vincula a esta parte de los objetivos. Vemos primero esas fases con la identificación del problema, planteamiento de los objetivos, de las hipótesis, etcétera, para ver esa operatividad propia de las variables y luego ya elegir esa estrategia que sea la más idónea de cara a desarrollarla con el fin de obtener esa información que me permita extraer las conclusiones. Veremos cómo se analizan, lo que he comentado anteriormente, y cerraremos con la estructura que tiene que tener un informe de investigación, que en función de a qué va dirigido, pues por lo menos un mínimo de los apartados que nosotros vamos a indicar aquí, tiene que tener siempre. Bien. La ética, luego nos centraremos en la ética del proceso investigador tanto con personas como con animales, ¿no? Es verdad que ahora, por ejemplo, pues en mi época, en primer curso de lo que sería el grado de psicología, en psicología de aprendizaje, las prácticas estaban basadas, te asignaban una ratilla, tenías que condicionarla, tal, todo esto ahora está todo mucho más limitado. Entonces es verdad que esto en este sentido ha mejorado, ¿no? Ha mejorado en optimización, ¿no? Y en cuidado de los seres vivos.
y sobre todo porque luego lo estudiáis también, pero cuando condicionaba a los niños, porque se trabajaba mucho con niños, a los niños pequeños se les condicionaba, tanto para que tuvieran miedo, por ejemplo, de peluches, etcétera, para ver toda la parte de condicionamiento operante y claro, todos los principios éticos en ese sentido, pues ahí estaban un poco que no se cumplían mucho, ¿no? Y vemos luego la ética también, la publicación y la difusión de los distintos resultados que yo he obtenido, ¿no? Que también comentamos un poco en eso. Yo no puedo hacer plagio, no me puedo inventar datos, porque diréis, ¿y por qué? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, pues a lo mejor una publicación en una revista, me invento los datos, ¿para qué? ¿Para tener esa publicación y tener un mérito académico? No, todo esto hay que seguir unos pasos, hay que siempre, incluso, imaginaos que hacéis un trabajo de investigación en el TFG y vais a recoger datos, veréis que tenéis que pasar por una comisión de ética que os apruebe todo ese estudio que estáis haciendo, ¿vale? Y yo creo que es importante el velar por ello. Bueno, características y conceptos que nos van a aparecer siempre, siempre, siempre en esta asignatura. Y luego también, como sabéis, en análisis de datos. Ahí lo que vamos a hacer es que el método científico lo que me va a garantizar que es obtener siempre una información que sea válida, ¿os acordáis que lo dije el otro día? Ya, fiable, ¿sí? Y sobre todo, bueno, pues que sea lo más objetiva posible, que no esté influenciada ni por un sesgo, ni una percepción, y esto hay que trabajar, sobre todo cuando se trabaja directamente con las personas. Que entendemos ese proceso de investigación como bueno, pues ese establecimiento, como hemos dicho en primer lugar, de mi pregunta, pero luego voy a tener que tomar una serie de decisiones. Esas decisiones están basadas en esa parte que hablamos de definir el problema, establecer esas variables, formular las posibles respuestas a mi problema de investigación, que son las hipótesis, y desde esa perspectiva yo luego recogeré información para poder probar, aceptar o rechazar dichas hipótesis. Todas estas partes no es que hagas una primera parte, una segunda parte y sean aisladas. Hay una interrelación, es decir, una de la otra, y en función, por ejemplo, de las características de las variables objeto de estudio, yo tendré que aplicar determinadas pruebas estadísticas a la hora de hacer un estudio de los datos, ¿vale? En función de estas, pues yo podré utilizar unas, otras, etcétera. Y ahí también veremos cuáles son las más potentes, ¿no? ¿Y qué es eso de potencia, ¿no? En una prueba estadística. Lo veremos. Que es la capacidad de rechazar hipótesis unas falsas, pero esto ahora mismo os puede sonar así como pues más raro, ¿no? Vamos a ver, o sea, capacidad de rechazar hipótesis nulas, lo veremos. Una hipótesis nula, por ejemplo, si yo quiero ver la relación entre dos variables, la hipótesis nula me dirá no existe diferencias estadísticamente significativas en la relación de esas dos variables. La hipótesis alterna o alternativa sí que me dirá que existen diferencias estadísticas. ¿Veis un poco la diferencia? Una hipótesis nula, entonces potencia de una prueba, capacidad de esa prueba para rechazar hipótesis nulas, es decir, la no existencia de esa relación, que sean falsas. Pero eso lo veremos más adelante. Es que como se me ha escapado, pues quería un poco explicar. ¿Sí? Más, tener en cuenta todas esas normas éticas que estamos mencionando y respetarlas a lo largo de todas y cada una de las fases del proceso de investigación. Y esto es muy importante. Aquí nunca esa frase de el fin justifica los medios. No, esto no es así. ¿Vale? En este tipo de procesos no es así. Y luego es clave también conocer, como se adelantaba, todas las normas éticas de cara a la publicación, ¿no? De los resultados que nosotros hemos obtenido y las conclusiones a las que hemos llegado. ¿Vale? ¿Cuáles son esas fases que aparecen dentro de lo que es el método hipotético deductivo? Por una parte, la constatación de un problema. Un problema dijimos que tenía que estar formulado en términos de... Muy bien, de pregunta, siempre. Y eso, por ejemplo, me acuerdo que en alguna pregunta de examen aparecía de los siguientes enunciados, ¿cuál es un problema? ¿Cuál es la definición de un problema? Todas eran afirmaciones o negaciones, pero quiero decir que eran, y una era pregunta. Entonces, clarísimamente, siempre es una pregunta, ¿de acuerdo? Vale. Como yo formulo una pregunta, al formular una pregunta puedo dar respuestas a esa pregunta. Entonces, esas respuestas, ¿qué serían? Posibles respuestas a ese problema que estoy planteando. Es decir, posibles explicaciones al problema que yo estoy formulando. ¿Sí? Cuando ya lo tengo así, ¿qué hago? Pues determino cuáles son las variables objeto de estudio que están recogidas en esas hipótesis. Si yo quiero ver algo muy sencillo, si yo quiero ver si existe, pues relación entre
pues voy a poner algo obvio, el número, que no sería un buen estudio, el número de horas de estudio y el rendimiento académico, ¿vale? Esto es obvio, ¿vale? No es un problema relevante. Pero yo ahí, ¿cuáles serían las variables? Rendimiento y horas de estudio, ¿sí? Quiero estudiarlo. Bueno, pues esa es mi pregunta. ¿Existe relación entre el número de horas y el rendimiento académico, de estudio y el rendimiento académico? ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que no existe. ¿Lo veis? ¿Cuál sería la hipótesis alterna? Sí existen. Luego ya veremos si es existen, puede ser que, porque cuanto más horas, mayor rendimiento, o al contrario, que no siempre, a lo mejor tenemos un tope y luego ya ese tope se da de otra manera. ¿Qué hago luego? Con esas variables que yo tengo, elijo la mejor estrategia a nivel de método para pues analizar y rechazar esas hipótesis que realmente son falsas, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego analizo los datos que obtengo, extraigo las conclusiones pertinentes y, como decía, en ese análisis de datos utilizaré las pruebas estadísticas acordes con las características de esas pruebas que tengo. Y una vez que ya he extraído las conclusiones, pues ya recojo toda esa información en un informe de investigación. Más cosas. Evidentemente, lo estamos planteando aquí como un proceso. Es verdad, y habéis visto que desde el principio he dicho que es un proceso de qué tipo? Sistemático, es decir, que sigue unos pasos. Pero estos pasos, ¿vale? No se trata de que paso 1, paso 2, como todo es estrictamente rígido, que hemos dicho que están interrelacionados. Y si nos vamos, ahora estamos más en esa parte de, si queréis, más unida ahí no me sale, a ese enfoque cuantitativo, porque si vemos los pasos que hay en un enfoque cualitativo, siempre el punto central es la literatura existente sobre el tema, ¿vale? Y lo que hago es ir y volver en cada paso que lo requiero a ese punto. Tiene otra estructura distinta. Lo importante, ¿qué hago? Tengo un conocimiento y una teoría, formulo esa pregunta de investigación que estoy haciendo, planifico el estudio, recojo los datos, analizo los datos y obtengo las conclusiones. Sintéticamente, esto es así. Más cosas. ¿Cómo identifico ese problema de investigación? Es una pregunta, o sea, si yo me estoy cuestionando algún aspecto relevante, yo me formulo una pregunta. ¿Y qué pregunta puede ser? Pues del tema que nosotros tengamos inquietud o que nos haya llamado la atención o otra cuestión sobre ese tema que ha tratado la investigación. Esto es clave y es muy importante porque va a ser el punto de partida de nuestra investigar, por ejemplo. ¿Qué preguntas formularías? Porque a todos nos gusta investigar. Partimos de esa premisa. Entonces, vamos a ver, ¿qué os gustaría conocer? Si hay alguna relación. Entre las características y entorno educativo de la persona con el consumo de sustancias estupefacientes, ¿vale? ¿Sí? Esa sería mi pregunta de investigación. ¿Sí? Pero aunque penséis una respuesta, tendríamos que estudiarla, ¿eh? No nos dejemos llevar por... ¿Sí? ¿Vale? Muy bien, pues ese sería un problema de investigación, que es primera fase, como ahí se resalta, de todo proceso investigador. ¿En casa no os animáis a redactar alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de investigación? ¿A alguien que se le ocurre? ¿Alguien más aquí? ¿No? Bueno, pues yo os animo a participar, ¿eh? Que si no, yo hablo. Venga, problemas de investigación. Hay unos problemas de investigación que os he dicho que sí que proceden de una revisión bibliográfica. Estáis estudiando un tema, pues veis unos aspectos, unas variables y ahí os formuláis preguntas. Ese punto tiene un origen de preguntas de investigación que son ese soporte y yo lo que hago es darle en esa revisión bibliográfica, adquiero el soporte teórico de la investigación. Toda investigación tiene que tener su fundamento teórico. No me puedo inventar determinadas cosas. Tengo que estar basada en los estudios y en las aportaciones de carácter científico que han hecho otros investigadores, ¿vale? Y ahí ya veo si tiene o no tiene respuesta. Por otra parte, puedo hacer una revisión bibliográfica. Aquí, si alguna vez en el TFG, si os planteáis una revisión bibliográfica,
parece que es como más sencillo porque voy a analizar determinados artículos de investigación, voy a estudiar tal sobre un tema concreto. Cuidado que es muy difícil la revisión bibliográfica, porque no se trata tanto de un trabajo como estamos más acostumbrados sobre un tema concreto. La revisión bibliográfica tiene que aportar un valor añadido, una sistematización, a lo mejor, del conocimiento sobre ese tema que estamos analizando, ¿vale? O sea, no es hacer un resumen de lo que dicen otros o un contraste, etcétera. También, pero al final tiene que haber una aportación en ese sentido. Ahí lo que vemos, que el origen de todas esas preguntas vienen como un soporte claramente teórico a la investigación que vamos a llevar a cabo, y ese soporte teórico lo que nos va a dar también es dar una respuesta a esos resultados obtenidos que vamos a hacer y que van a incrementar, pues así decirlo, el conocimiento sobre ese tema que hemos analizado. ¿De acuerdo? O sea, este tipo de revisiones no añades a lo mejor algo novedoso de fuera, sino que lo que haces es sistematizar, profundizar, etcétera. ¿Cuál es la edad exacta del cambio de madurez del hombre? Eso lo investigaríamos de esa forma. Fíjate qué complicada pregunta que planteas, ¿no? ¿Cuál es la edad? Porque eso es un dato, ¿no? Es un dato, si es un dato, lo buscamos, ¿sí? Podemos recurrir a lo que es realmente, bueno, pues todos los datos científicos que nos avalan sobre el rango que puede estar utilizando en esa madurez científica, pero no lo veo tanto cuando es un dato. No, en el fondo no es un problema, aunque está muy bien formulado en términos de pregunta, como lo hace el compañero, pero no lo veo como un problema de investigación, salvo que ahí te estés planteando otra cosa, no la edad exacta, ¿no? Ver un poco a lo mejor, o por ejemplo, qué variables son las que fomentan ese cambio de madurez de niño a adulto, ¿no? O de joven a adulto. Eso sería esa identificación. Pero fijaos, ahí lo que estoy haciendo no es tanto buscando la relación entre variables, sino que estoy haciendo un estudio que se caracteriza, se denomina como estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque estoy explorando cuáles son esas variables que me pueden inducir a ya dar el paso de madurez que estamos planteando. ¿Sí? ¿Veis la diferencia entre explorar y buscar la relación, que en el fondo estamos explorando, pero no tiene la misma finalidad? Explorar es ver, por ejemplo, identificar aquellas variables que están interviniendo en un proceso que nosotros queremos analizar. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? ¿Lo estoy dejando claro o no? Paradme y decídmelo claramente, ¿no? Que no se ve. ¿Qué no ves? Cuéntamelo. Hasta ahora estoy... Sí, pero digo a la compañera, perdón, a lo mejor te viene a Madrid, sí. O sea, estaba pensando, la pregunta que ha hecho se refiere a nosotros en general, no en género, ¿no? Sí, lo ha abierto, ya ahí dice del hombre. Yo, por hombres, yo siempre lo hago, ahí a lo mejor no voy a utilizar la palabra hombre. Si quiere estudiar sobre género, perfecto. Ese hombre no sería más, sí que sería más de estudio. O sea, porque como eso de que el hombre madura más tarde, la mujer tal, o sea, Pero eso ya está analizado, 2 años. Sí, pero, o sea, todo eso está estudiado, pero esos son estudios de carácter evolutivo, que normalmente lo que hacen es la exploración y lo que hacen es la identificación de las variables, que está muy bien, o sea, que no estoy diciendo que el tema que ha planteado no sea interesante, sumamente interesante. Pero a lo mejor así cambia, pero no, o sea, Definir un poquito más, ¿no? ¿Qué tipo de madurez habla? ¿Sexual, intelectual o...? Pero ahí me gusta ese comentario. ¿A qué haríamos referencia el concepto que el otro día os insistí tanto? ¿La madurez puedo sacar 1 metro y os la mido? Claro, es que no está... No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué dijimos? Muy bien. Tengo que definir qué. El constructo. ¿Qué entendemos por madurez? A lo mejor me voy a toda... es un constructor. Un constructor no, pero sí un constructo. Está muy bien, está muy bien. Sé que lo has querido decir, pero mira, encima nos arrancas una sonrisa. Gracias. Es el constructo, eso es el autocorrector, sí, sí, sí. Pero mira, así como te digo, nos has hecho sonreír. Pues sí, es el constructo, es decir, cuando yo, algo que quiero medir, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Fijaos qué importante lo que ha pasado aquí. Gracias a la pregunta del compañero, ¿qué nos estamos planteando? Oye, ¿quiere ir por género? Oye, ¿pero qué hace referencia? O pues a lo mejor más lo diferencia en tal, no sé qué. Muy bien, esto está muy bien. Así os dais cuenta cómo funciona un grupo de investigación. ¿Os estáis dando cuenta lo que está pasando aquí ahora mismo? Está genial. He estado por grabarlo para ponerlo como ejemplo.
esto es un grupo de investigación. ¿Qué opinas? ¿Qué no opinas? Todos tendríamos que haber investigado y habernos empapado bien de la literatura sobre esto, pero está muy bien, o sea que fenomenal. Entonces, cuando yo no, lo primero que tenía que haber definido es a qué hace referencia con madurez. Y luego ver eso, si quiero ver unas variables, si quiero ver, existen diferencias en el momento evolutivo, tal, puede ir en ese sentido la pregunta, ¿vale? ¿Sí? No tanto una edad, o sea, cuando yo he dicho es un dato, es porque dice cuál es la edad. Entonces, ¿qué quiere? Un dato, 15, 17. Eso no, es como decir, sí, preguntar, ¿cuál es el número de tal? No, eso es un dato, eso no es investigar. Eso es recoger el número, ir a la fuente correspondiente, fuente fiable, ¿vale? Y válida, y ahí ya tener la información. ¿Sí lo vamos viendo? ¿Sí? Muy bien. Una pregunta, que también esto salió el otro día. Si es un dato, por ejemplo, 15, ¿eso es cuantitativo o cualitativo? Pero un dato, ¿dónde nos sale ese dato? Así, ¡pof! O sea, si tú quieres hacer la investigación, sí. Tienes que pensar si vas a hacer una cualitativo o cuantitativo. Claro, ¿qué hablamos el otro día de las variables? En ese sentido. Pero es el enfoque, no el resultado. El enfoque tú quieres dar, ¿cuál era la diferencia fundamental del enfoque? Obtener un dato numérico o es extrapolar, inferir, generalizar esos resultados. Si yo mi objetivo es llegar a una conclusión sobre bien género, bien tal, de la madurez y tal, yo eso no quiero decir que sea para mí, o sea, no para mí, para quedarnos en un entorno pequeño, sino lo que quiero es generalizar. ¿De acuerdo? Ahí tendría más un enfoque de carácter cuantitativo. Pero imaginaos que ya estamos dentro y quiero profundizar sobre, no exactamente nada, pero aspectos concretos de variables que estén interviniendo en esto, tal, no con una finalidad, sino en este colectivo, en este tal, ¿qué me interesa a mí? ¿Ahí qué hago? Profundizo, analizo, tal, voy al fondo. Como aumento, que puedo hacer ahí un enfoque de qué carácter? Cualitativo. ¿Sí? Entonces, el resultado que te lo va a dar, el planteamiento inicial. Según el enfoque que le quieras dar a la investigación, teniendo en cuenta tu objetivo, ahí está la cara. Si lo vamos viendo, ¿no? Qué bien. Oye, me está encantando la clase de hoy. No sé a vosotros, pero a mí sí. ¿Sí? ¿Lo vamos viendo? ¿En casa bien? Vale, genial. Muy bien, mil gracias. Oye, estáis ahí siempre pendientes. Muchísimas gracias. Fenomenal. Pues venga, damos un paso más. Hemos dicho preguntas de investigación. Por ejemplo, de existencia, ¿sí? ¿Qué sería ese tipo? ¿Existe la percepción subliminal? ¿Vosotros pensáis que existe? ¿O es algo que... ¿Qué es la percepción subliminal? Sí existe, sí existe. ¿Se ha investigado? Claro que se ha investigado. Pero hay por ahí alguien que lo niega también, ¿eh? O sea, podéis leer estudios de ambos. ¿Qué es todo lo que es la percepción subliminal? Aquella percepción que tú captas, ¿vale? Pero que no eres consciente, porque está en un umbral inferior al que eres consciente. Yo ahora mismo soy consciente de que os estoy viendo, pero a lo mejor no soy consciente. Imaginaos que lleváis por ahí un anuncio en la sudadera y yo te estoy mirando y tal, pero no me doy cuenta. Al final, la subliminal que te va marcando tal, es que tú captas una información de la que no eres consciente. Pero hay muchos estudios de este tipo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, se ve, en publicidad se utiliza muchísimo. De hecho, está muy analizado a nivel psicológico cómo se maneja desde esa perspectiva. Si te mandan inconscientemente y lo veis, por ejemplo, en series de televisión no son subliminal. Ahora ya se quita lo subliminal. Ahora aparece. Si toman un desayuno, aparece ahí el bote tal, no sé qué, que a lo mejor no nos pone ni la marca, pero si aparece un bote amarillo con tapa roja y tal, a que todos sabemos a qué nos referimos. ¿Y qué te está de mía? Tal, y si te lo vende con un desayuno sano y tal, ya asocias. ¿Sí? Muy bien, en los anuncios publicitarios se utiliza, sí, se utiliza muchísimo, totalmente de acuerdo, en toda la parte de publicidad. Y bueno, ahora mismo podéis ver incluso, no sé si habéis visto esos anuncios que utilizan figuritas muy pequeñas para hacer luego una imagen y si te acercas son personas y luego es una imagen, ¿no? Todo esto es la ley de la Gestalt, todas las leyes de la Gestalt de percepción que son muy importantes, ¿vale? Y nos explica. Por ejemplo, los recién nacidos pueden identificar rostros. Estos que son de existencia, es decir, un poco en la línea que planteaba el compañero, ¿no? Decir, ¿cuál es la edad tal? Vale, pues en esa línea. ¿Los nacidos pueden identificar rostros? ¿Sí? ¿Identifican rostros? ¿Ves sombra? ¿Y de la madre? ¿Qué cosas pasan?
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hemos visto rostros, sombras, sí. Ven solamente sombras, formas. Pero ¿qué es lo primero que ven? Ya hace los 3 meses, identifican rápidamente este triángulo. Ojos, boca. Si tú, un niño, no hablas, te pones un bebé, te pones delante y ya te identifica esa parte, sobre todo madre, ¿no? Madre, padre, vale, bien. Pero, o madres, ¿vale? Entonces, si tú giras la cabeza y siendo la misma, ya no te son. Bueno, ¿cómo lo sabes si te identifica o no? Porque el niño cuando ve, sonríe. ¿Sí? Sonríe. Si tú mismo te giras, ya no te ve este triángulo. ¿Qué te ve? Esto. Ya no identifica. Si hablas, evidentemente, sabe que eres tú. Si simplemente por el olor, ya sabe que eres tú. Pero visión, no, es una visión borrosa. Empieza a partir de ese momento. Es muy interesante. Todo eso es psicología evolutiva. ¿Cómo crecemos? Tan importante. Muy bien. Más, descripción y clasificación. ¿Cómo es la percepción subliminar? Pero fijaos ahí, es que también estamos como explorando, ¿lo veis en ese sentido? Hay diversos grados de percepción subliminar, claro que los hay, ¿sí? O por lo menos todo esto está estudiado. Vemos de composición, ¿cuáles son los componentes de percepción de los rostros? ¿Qué vemos principalmente en un rostro? Pues si preguntamos, y esto también hay muchos estudios en que se fijan, por ejemplo, en determinadas edades en los rostros, mucha de la gente se fija en la boca, en los labios, ¿sí? Depende de la edad. A mí, por ejemplo, yo no. Yo me fijo siempre en los ojos. Pues a mí me gusta hablar. Me gusta ya. Ahora tenemos muchos recursos para hablar telefónicamente y ves la cara de la otra persona. Pero yo las llamadas solo telefónicas no me acaban de gustar. Porque tengo que estar más atenta al tono para ver cómo tengo que hacer la conversación, qué está pasando, porque no veo. Para mí, veo los ojos y rápidamente digo, a lo mejor un día, ¿todo bien? Porque veo que a lo mejor no es la de todos los días. No sé lo que pasa, no tengo una bola, pero sí que te fijas. Cada uno somos, pero los ojos para mí son fundamentales. ¿Sí? De composición, esto. De relación, ¿existe asociación, lo que estábamos diciendo, entre la velocidad perceptiva y la inteligencia? ¿Se relaciona la valoración que los alumnos hacen de los recursos de la biblioteca con el número de libros que tienen en préstamo? Eso es obvio. Bueno, pues no siempre es tan obvio, porque a lo mejor hay algunos que hacen, vamos a coger libros y luego no los abren ni los consultan, ¿vale? O sea que, descriptivo comparativas. ¿Los estudiantes de ciencias sanitarias son más empáticos que los de ciencias exactas? Bueno, aquí hay unos estereotipos de fondo que no voy a decir nada, ¿eh? ¿Sí? No, pero es verdad, quiero hacer un estudio. ¿Por qué? Porque son perfiles totalmente distintos. Hicimos un estudio de la estructura organizativa de las personas, depende está asociada al tipo de estudios universitarios realizados. Ya os lo digo. Sí, está estudiado. ¿Por qué? Por el tipo de estructura que conllevan determinados estudios. Los ingenieros tienen un tipo de estructura. No quiere decir que todos exactamente lo hagan igual, pero tienen unos rasgos que son comunes en ese sentido. Todo esto está analizado desde esa perspectiva. Más, la velocidad de procesamiento de imágenes digitales es mayor en los jóvenes que en los ancianos. Lógicamente, pensamos, todo ese procesamiento. Bueno, pues pensamos, una duda, en la pregunta del problema tienen que estar reflejadas las variables, ¿no? Siempre, porque tú de ahí, del problema, es donde luego identificas cuáles son las variables objeto de estudio, ¿vale? Y ahora veremos también los distintos tipos de variables, que eso es muy importante. Y de causalidad, ¿el consumo de diario de cannabis provoca fallos de memoria? Fijaos, hasta hace poco tiempo el consumo de cannabis sí que apuntaba a todo el desarrollo de brotes esquizofrénicos. Ahora ya está demostrado, ¿vale? Y me diréis, pero habrá que consumir mucho. Bueno, pues hay diferentes estudios que se han llevado a cabo para ver no solamente la cantidad, porque es que depende de tu organismo y cómo procese el consumo de este tipo de sustancias el organismo. Pero muchos chicos que, por ejemplo, dicen, no, si yo solo son los fines de semana, da igual. Si tú tienes una predisposición, tu organismo procesa todas esas sustancias de una manera determinada, ahí ya pues poder desarrollarlo. Y eso ya está científica. Había momentos que cuando yo explicaba esto tenía que decir, está en estudio, ¿vale? Todo apunta a que, pero ahora ya os digo que sí, se ha demostrado. Pero bueno, no lo ve. ¿El aumento de horas de sueño produce aumento de peso? Ahí estoy, ¿qué hago? Causalidad, es decir, cuanto más duermo, más peso. Yo peso mucho, pero duermo poco. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué pasa? Tampoco es bueno, ¿eh? Dormir poco también dice que incrementa el peso. Porque hay estudios que han ido acotando
el número de horas en función además de determinados rasgos, de determinadas formas, de determinadas variables que también están influyendo ahí. Para todo esto nos sirve la investigación. Más cosas. ¿Qué más cosas vemos? La identificación del problema, lo que hemos dicho, formular muy claramente el problema, hacer una pregunta que sea clara, que sea, cuando yo digo simple no quiere decir que no tenga importancia, que sea relevante, pero que no tenga una redacción de esa que te la tienes que leer 2 veces para entender qué estás preguntando, ¿vale? O sea, que tiene que ser una redacción sencilla. Y siempre tienen que, como el compañero también preguntaba, tiene que reflejar las variables y ver si se están pudiendo relacionar 2 tipos de variables o que pueden variar al mismo tiempo o que pueden ser de causalidad. ¿Qué les pasa a esas variables? Esto es lo que tengo que dejar muy claro en mi pregunta de investigación. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en la identificación del problema? Investigar aquellos problemas que son relevantes. Lo primero que os he dicho yo, os voy a plantear un problema que no sería tal porque no es relevante. Ya no puedo preguntar cosas que sean obvias, no puedo preguntar cosas que sean datos directamente, ¿vale? Tengo que formular una cuestión que sea relevante, por la finalidad que se considere, pero que sea relevante. Y que sirva además, por una parte, o para dar solución o respuesta a unos tipos de situaciones o incluso para aumentar e incrementar el conocimiento que se tenga sobre ese área, ¿vale? Y ese ámbito. ¿Sí? Más cosas. Considerar la viabilidad del estudio. Hay veces que nos planteamos en investigación un estudio que en el fondo no se puede llevar a cabo o se puede llevar a cabo de una manera parcial. Aquí hay que ser muy realistas, hay que tener un análisis claro de todos los requisitos que requiere el estudio. Si yo hago un estudio en el que tengo que buscar a un determinado perfil de persona con una serie de características y tal, tengo que ver la viabilidad de ese estudio. A lo mejor veis, por ejemplo, ya no puedo a lo mejor hacer un estudio de un carácter cuantitativo con una finalidad de generalizar, pero sí de profundizar en el conocimiento, imaginaos, de un determinado trastorno mental. Lo voy a generalizar inicialmente, a lo mejor lo que necesito primero es profundizar sobre las características de ese trastorno, para luego a lo mejor plantearme otro tipo de estudio que pueda ya sacar unas conclusiones y generalizarlas. ¿Lo vemos? ¿Sí? Vale. Y luego comprobar que el problema es prolífico. ¿Esto qué quiere decir? Que luego da lugar a nuevos interrogantes. Esta es una característica propia, ¿sí?, de lo que es toda investigación. Toda investigación, una de las aportaciones que tiene que salir es que que pueda dar lugar a nuevas investigaciones. Es lo que significa prolífero. ¿De acuerdo? ¿Sí lo entendemos? Vale. Más cosas. Lo que es la relación de covarianza, asociación entre variables. Como su nombre indica, covarían, asociación. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, a mayor estatura, vale, gracias. A mayor estatura, mayor es el tamaño del pie de la persona. Eso es lo normal, pero simplemente además por unas cuestiones físicas. ¿Todo el mundo lo tiene más grande el pie, aunque sea muy alto? También encontramos personas que pueden ser no excesivamente altas y tener un número grande. Pero eso es que son ya la excepción, porque habíamos dicho que esto era una ciencia exacta, que siempre jugamos con un margen de error. ¿Os acordáis del otro día? ¿Sí? Muy bien. Y luego, la correlación. ¿Os acordáis? Yo dije que la correlación se podía sacar una conclusión de la influencia de una variable a partir de la otra o de que poder calcular los valores de una variable a partir de la otra. No. Correlación que medía fuerza de asociación y dirección entre dos variables. ¿Sí? Fuerza, cómo están de asociadas. Y si cuando una aumenta, la otra aumenta, que sería una correlación positiva. También sería positiva cuando una... Sí, bueno, hay distintos tipos de correlación. Una de ellas es la correlación de Pearson, pero hay otros, Spearman, tetracórica, hay muchos tipos de correlación, en función de las características de las variables objeto de estudio. Pero la más conocida es la de Pearson. Pero para calcular Pearson tienen que ser variables cuantitativas de nivel de medición mínimo de intervalo, ¿vale? O de razón. Eso lo vamos a ver. ¿Sí? Vale. Seguimos. Entonces, os decía, varían. Cuando uno aumenta los valores de esa variable, ¿qué hace la otra variable? Aumenta. Cuando los valores de una variable disminuyen, ¿qué hacen los valores de la otra variable? Disminuye. Es decir, que las dos variables varían en la misma dirección. ¿Lo veis? Tanto si es positivo, porque hay veces que se asocia que si uno aumenta y la otra aumenta es positivo y si uno aumenta y la otra, perdón, disminuye y la otra disminuye es negativo. No. ¿Cuándo es negativo? Cuando uno aumenta y la otra ¿qué hace? Disminuye.
Por ejemplo, cuanto más horas de deporte hago, menos peso. Vamos a suponer que porque hay otras variables ahí. Pero sí, ¿no? ¿Vale? ¿Lo vemos? Y esa sería una correlación negativa. Bien. Relaciones causales. Aquí ya estáis viendo que es que una variable produce cambios en la otra variable. Son variables que luego cuando veamos la clasificación del puesto en que ocupa en la investigación, son aquellas variables, las causales, la que yo tengo como investigador en mis manos es la variable independiente y la que puede variar depende de la independiente, por tanto es la variable dependiente. Las técnicas de relajación mejoran los resultados del programa de pérdida de peso. Esa es la pregunta que me hago. ¿Cuál sería en ese caso la variable independiente? Como investigadores, ¿qué podéis tener en vuestras manos? Bueno, primero, ¿cuáles serían las dos variables? Las técnicas de relajación y el peso. Muy bien. Vale. ¿Y cuál está en tus manos como investigador? Las técnicas de relajación, porque yo la pérdida de peso no puedo hacer una persona baja peso solo. No, te hace muy bien. Eso es, la técnica de relajación, variable independiente. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende la otra? De esas técnicas. ¿Vale? En la pérdida de peso es la dependiente. ¿Estáis bien? Muy bien. ¿Algún ejemplo más que me pongáis antes de continuar? En casa también, a ver qué se os ocurre. El uso de móviles y los resultados académicos, o algo así. Es decir, el tiempo de uso de móvil, ¿vale? Y los resultados académicos. Sí, cuando venía hacia aquí, ha salido un anuncio que era de unas, pues no deben ser una medicación que se requiera ser pautada por el médico, sino es que me distraigo, cuando estudio me distraigo porque me distraigo con el móvil. Pues toma pastillas, no, era toma pastillas, no sé qué decían, toma no sé qué, y así mejorarás la concentración. Bueno, vale, quitar el móvil que va a mejorar la concentración, pero la clave está en que sí que hay personas que necesitan una mejora de concentración, por eso digo, pero ahí lleva otro tipo de tratamiento, ¿no? Que son los que tienen déficit de atención, pero la concentración sí, además la concentración se entrena. Eso se entrena con los niños, se entrena, por ejemplo, con lo que toda la vida algunos hemos hecho de busca las 7 diferencias, fíjate en esto, busca las parejas, ¿os acordáis todas esas? Buscando a Wally, ya vosotros ni sabéis quién es Wally, ¿sí? Todas estas cosas, ¿qué te hacía? Concentrarte, hacer puzzles. O sea, ya no digo, cuando son pequeños, cada uno a su edad, hacer puzzles mayores, ¿por qué no? ¿Habéis intentado hacer un puzzle? A ver en qué podéis pensar en ese momento cuando estéis haciendo el puzzle. Si hacéis realmente el ejercicio, es un ejercicio de relajación. Porque estás viendo la flor, esta flor, este pétalo, si haces los más pequeños, este es igual, no es igual, ¿qué haces? Relajas, ¿vale? Bien, no piensas en nada, totalmente. ¿Perdona? Nada, que también es frustrante. No, las frustraciones en nuestra vida no, se asoma y se va. O sea, no hay frustración. Tú tardas lo que tardes, pero ahí es pico y pala, ¿no? Es lo que hay que hacer. Pero sobre todo porque te pone la mente en blanco. Y cuando llevas un ritmo ahora mismo es que no somos conscientes del ritmo que llevamos. Y muchas veces yo digo, es que hay información que se me escapa, pero luego pensar la cantidad de información que tenemos. Si es que es tremenda. Si es tremenda la información que tenemos. Vale, nos ponéis por aquí. Efecto del cambio de hora en la calidad del sueño. Eso es porque se aproxima ahora en el mes de octubre el cambio de hora. A mí este cambio de hora no me gusta. Todavía no entiendo muy bien cuánto ahorramos. Porque los días te levantas de noche y te acuestas de noche, aunque el día es más corto. Estamos mal acostumbrados en España, de todas maneras, por las horas de sol que tenemos. Pero la clave es verdad y sabéis que afecta, sobre todo hay estudios realizados sobre esto y afecta a mucho niños y personas mayores que son las más sensibles a todo tema de cambios. El efecto del cambio de hora en la calidad del sueño. Habría que verlo, sí, puede ser esa relación de causalidad. Es decir, lo que pasa que es un momento puntual, ¿no? Porque luego ya te adaptas. Habría que hacer, pero por ejemplo, las personas que trabajan y tienen cambios de turno. Es difícil, el conseguir una calidad de sueño con cambios de turno, que ahora trabajas por la mañana, luego trabajas por la noche, luego tal, o de esos que hacen varias horas, o sea, un día y pico, 2 días.
sin descansar, eso luego cuesta, ¿no? O pilotos, azafatos, todos los que tienen también ese cambio de usos horarios, sí que el tema del sueño afecta, ¿vale? ¿Sí? O sea que sería un estudio y ver la relación que existe en las distintas variables que nosotros nos pongamos. Muy bien. Bueno, entonces, una vez que yo ya he formulado el problema de investigación, ¿qué hago? Concreto el objetivo. Y ese objetivo va a depender posteriormente, como se ha adelantado, de la metodología que yo desarrolle de investigación. ¿Qué teníamos? ¿Os acordáis lo que dijimos? Oye, por cierto, vuelvo a poner ahí 3 autores. ¿Cómo tendría que poner según normas APA, séptima edición? Muy bien. Pondríamos en ese caso Ramos et al, 2004. ¿Sí? ¿Lo vemos todos? ¿En casa también? Vale, fenomenal. Entonces, lo que acabamos de, no lo vuelvo a contar porque lo acabo de explicar, la parte, ¿no? Que cuando, según las normas APA, cuando tenemos en texto, luego ya en el apartado de referencias bibliográficas siempre hay que poner todos los autores. Pero cuando estamos en texto, cuando hay 3 o más autores, solo se pone el apellido del primer autor y luego et al. Et al escrito así. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Venga, más cosas. Tipo, antes lo he adelantado. Yo tengo un estudio y me planto, ¿qué hago? ¿Describo o exploro? Si yo ahora mismo hago, para que entendáis esto, quiero estudiar las características de los alumnos matriculados en el primer curso del grado de Psicología de la UNED. ¿Qué características quiero saber? Edad, sexo, estudios iniciales, si tiene estudios universitarios, trabajo, tal, características, ¿vale? Bien, con todo esto que estoy haciendo, estoy escribiendo. O sea, al final recojo toda esa información, digo, la edad media de los alumnos del primer grado es no sé qué. Después que diría, existe una variación en esa edad de tal y tal. Tal porcentaje tiene estudios superiores, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y están haciendo una segunda carrera. Pero hay también alumnos, que esto se ha incrementado en los últimos años, y es verdad, de recién salidos o de formación profesional o de bachillerato, que optan por seguir unos estudios universitarios o tal y tal. Bueno, ¿esto qué estoy haciendo? Describiendo. Eso es una finalidad de un estudio descriptivo o exploratorio, es decir, cuáles son esas variables, cuáles son esas... lo primero sería ese objetivo descriptivo y segundo es que puedo plantear un problema que previamente no se ha estudiado un poco para explorar por dónde va. Lo que os he dicho, que luego ya haremos un análisis de relación, de correlación y tal, de esas variables que hemos hecho. Pero la clave sobre todo que es que realmente voy a indagar primero, porque antes de plantear relación entre variables, tengo que identificar cuáles son esas variables que están relacionadas con ese objeto, ¿vale? Y todo esto, ¿qué herramienta estadística nos ayuda? La parte de estadística descriptiva, que es lo que estaréis, bueno, todavía a lo mejor no habéis comenzado. Es la parte de medidas de tendencia central, mediana moda, medida de dispersión, desviación típica varianza, coeficiente de variación de Pearson, que no es coeficiente de correlación de Pearson, es que Pearson fue muy fructífero, sino coeficiente de variación de Pearson, ¿vale? ¿Hasta qué? Hasta la correlación, ¿os acordáis? Y nos paramos en correlación. ¿Qué era ya el primer paso de inferencia? La regresión, ¿sí? Ahí sí puedo calcular los valores de una variable a partir de la otra. ¿Estáis bien? Seguimos. Explicativo o confirmatorio. ¿Qué hago? Yo tengo aquí hago lo que se denomina técnicamente el contraste de hipótesis, utilizo esa otra parte de la estadística, que es la estadística inferencial, porque lo que yo sí que quiero es inferir. ¿Qué decíamos que inferir? Esos resultados los quería extrapolar, los quería generalizar. Y aquí lo que hago es identificar cuáles son esas variables que contribuyen a la aparición de un determinado fenómeno objeto de estudio que estamos llevando a cabo. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿En casa vamos bien? Vale, genial. Entonces, un aspecto importante, esta última idea, ¿vale? Si yo puedo utilizar estrategias, ¿os acordáis que dijimos también algo el otro día? Manipulativas y no manipulativas. Si son no manipulativas, esto es muy importante, no podemos establecer relaciones de causalidad. ¿Por qué? Porque yo no manipulo, entender siempre positivamente el término manipulación, manejar, ¿no?
no manejo, no manipulo esas variables. ¿Sí? Entonces no puedo ver causa-efecto. ¿Estáis bien? Seguimos. Más cosas. Una vez que tenemos esa pregunta de investigación, ya nos formulamos las posibles respuestas, es decir, mis hipótesis. La hipótesis entonces es como adelantar el resultado. Cuidado, que a lo mejor yo estoy utilizando un método de enseñanza que me parece súper innovador, que va a mejorar el rendimiento y el resultado final de mi investigación es cambiar de método y volver tradicional porque este está fallado. Esto nos pasa, ¿vale? Este tipo de cosas nos puede pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que partir de una predicción sobre los resultados. Claro, en la investigación a ti te gustaría que salieran los que tú esperas que salgan, pero tú tienes que formular los que esperas y los que no esperas, o sea, y los que no te gustaría que salieran, por así decirlo de manera coloquial. Entonces, una hipótesis bien formulada tiene que estar basada en evidencias previas. Yo no voy al tuntún a inventarme cosas. Ahí es muy importante toda la formación y toda la revisión de la literatura existente sobre el tema que yo estoy estudiando y analizando. No todas las investigaciones van a plantear hipótesis. Por ejemplo, si yo hago un estudio exploratorio, voy a plantear una hipótesis. No, si yo lo que quiero es indagar, quiero identificar variables, ¿qué hipótesis voy a plantear? Lo que ahí voy a plantear son directamente objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de mi investigación? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Más cosas. ¿Veis? Hipótesis nula, hipótesis alterna. Hipótesis nula. Lo que decimos que no existe, ¿no? No hay una existencia de la relación entre variables. ¿Sí? ¿Puede darse relación entre esas variables? Sí. ¿Y esa relación a qué se deberá? Al azar. ¿Éramos una ciencia exacta? No. Por tanto, siempre hay esa probabilidad del azar. Y esto pasa, hay veces que se da una relación, pero es tan pequeña que se debe a ese azar. Hipótesis alterna o alternativa, según la literatura lo veáis. Una es H sub 0 y otra es H sub 1. ¿Sí? Entonces, se identifica con hipótesis que la respuesta es la afirmación, es la existencia entre las variables que estamos analizando. Por ejemplo, no he leído el otro ejemplo. Dice ahí, hipótesis nula. El grupo tratado con la nueva intervención psicoterapeuta reducirá de igual forma su nivel de estrés percibido que el tratamiento con la intervención clásica. ¿Cuál sería? Tenemos esa hipótesis. ¿Cuál sería la pregunta de investigación que acompaña esa hipótesis? A ver, ¿quién se anima a hacerlo? A ver en casa también. El tratado de la intervención sí que baja el estrés, ¿no? O algo así. ¿Pero qué le pasa ahí? El objetivo ¿qué es? Identificar esa metodología, esa intervención psicoterapeuta que baja el nivel de estrés. ¿Vale? Dice, a ver, con la intervención clásica se reducirá su nivel de estrés percibido, pero tú lo que quieres es que la intervención clásica falle o quieres esa intervención psicoterapéutica alternativa, nueva. Claro, tú estás introduciendo esto, ¿hasta dónde te vas? ¿Por dónde vas? ¿Cuál sería realmente? O sea, sé por dónde vas, ¿no? Y es buen intento, igual que tú. Pero no os quedéis solo en el resultado. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Vale? Mi pregunta es, ¿existe relación? Muy bien, ahí vamos. ¿Existe relación? Venga, te añado, estadísticamente significativa en el nivel de estrés, o al revés, y no la intervención clásica, entre el tipo de intervención y el nivel de estrés y la reducción del nivel de estrés? Claro, ahí ya estoy jugando. Tengo dos estrategias, la tradicional y la nueva. ¿Sí? ¿Lo puedes repetir? Sí. Existe relación, sí. Realmente sería, venga, yo cómo lo formaría. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en la reducción de estrés, el nivel de estrés, en función de la intervención que se realice, la nueva psicoterapia o la tradicional? ¿Ahora lo veis? ¿Sí? Nada, a ti. Ahora lo entendemos, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría a mí que saliera? Si yo estoy probando ya algo nuevo, ¿qué es lo que busco? Que lo nuevo funcione. Pero, ¿qué ocurre en la primera? Anda, porque los resultados son los mismos.
No hay, claro, muy bien que funcione, pero si me dicen que el grupo tratado con la nueva intervención, imaginaos que acepto la primera. Adiós mi nueva intervención psicoterapéutica, ¿no? Me la he cargado, ¿veis lo que os decía? Vale, eso es una parte. Vamos a la alternativa. El grupo tratado con la intervención psicoterapéutica reducirá en mayor medida formal, su nivel de estrés percibido, es formal, ¿no? En medida formal, sí, es esto, espera. Lo voy a corregir porque luego se me olvida esto. Perdonadme. Reducirá en mayor medida formal su nivel de estrés percibido que el tratado con la intervención clásica, evidentemente. Claro, es así. Pero fijaos lo que pasa ahí. La hipótesis alternativa puede ser de dos tipos. La hipótesis alternativa lo que me está diciendo es que sí existen diferencias en esa reducción de estrés, ¿vale? Pero yo también, ¿qué quiero? Que la reducción de estrés se produzca mayor, ¿con qué? Con mi método novedoso. Va y lo que haces es aumentar el nivel de estrés. ¡Wow! Encima al contrario, esto ya es la bomba. ¿Sí? Y puede pasar. Entonces, cuando yo digo que existen diferencias, pero no digo cuál es, hacia qué es favorable, hacia una intervención o hacia otra, se llama hipótesis alternativa bilateral. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Cuando digo, como en este caso, siendo mejor los resultados con tal estrategia, es unilateral. Porque me voy a posicionar hacia dónde? Hacia, técnica mnemotécnica, hacia un lado. ¿Sí? Entonces, hipótesis nula, no existen diferencias, en este caso, en la reducción del estrés en función de la terapia. Hipótesis alterna, bilateral, sí existe. Unilateral, siendo mayor la reducción de estrés en la nueva psicoterapia. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Y por qué dice ahí que son excluyentes? ¿Es que se puede aceptar la hipótesis nula y la hipótesis alterna a la vez? Esto es lo de ser excluyente, ¿no? Si acepto una, ¿puedo aceptar la otra? No, muy bien, no puede. Por eso son excluyentes. O sea, si digo que sí existen diferencias, no puedo aceptar que no existen diferencias. O existen o no existen. Pero esto se estudia todo y luego se descartan las que tal. Claro, en función de los resultados estadísticos que obtengas de la prueba estadística aplicada, tú ahí dices con un valor de significación, es decir, con ese margen de error que marcábamos, no existen diferencias, sí existen diferencias y tal. Y ya eliminas la mejor. Eso es. ¿Vale? O sea, a la vez sí que se produce la eliminación, o sea, como el rechazo, técnicamente es más rechazo de una de las hipótesis. ¿Sí? Pero fijaos, ¿puedo rechazar las dos? Sí. Como planteo una hipótesis alterna unilateral, pues eso se plantea unilateral en los dos sentidos, porque puede darse en el otro, para no quedarme al final sin una respuesta en ese sentido. ¿Vale? No se podría aceptar ambas. Perfecto en casa. Muy bien. Más cosas. ¿Y qué era una variable? Una variable es una característica, un rasgo que puede cambiar. Y como mínimo establecemos que esos valores, entender por valores como categorías, no tienen que ser valores numéricos, ¿de acuerdo? Son claramente mínimo 2. ¿Pueden ser más? Sí, pero mínimo son 2, siempre. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, estado civil. Tiene más de 2 valores, tiene distintos. Vale. Estadio de una enfermedad, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Vale. Nivel de ansiedad, lo mismo, todo que sea nivel. Sí. Número de pacientes citados en la consulta mental el lunes por la mañana. Esto ya nos han concretado hasta el lunes por la mañana. ¿Sí? ¿Tiene varios valores? Claro, puede ser 0 pacientes, 1 paciente, 2 pacientes, 3 pacientes. ¿Hasta ahí bien? Sigo. Variables no observables. Vuelve a aparecer nuestra querida palabra, constructo. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo operativo. Si yo hablo antes de ese grado de madurez que estábamos diciendo, ¿qué entiendo por madurez cuando la persona hace A, hace B? Es decir, hago operativo ese constructo y ahí ya, ¿qué hago? Con esas operaciones, esas acciones, ¿qué hago? Observo. Y si observo, miro. Entender siempre la observación, no solamente de vista, ¿vale? Miro.
un test de inteligencia. Defino mi constructo de inteligencia. Pero ¿cómo lo mido? A través de un test. ¿Y un test qué son? Unas actividades. ¿Sí? ¿Habéis hecho un test de inteligencia general que es de dominós? ¿Sí? El de dominós es de inteligencia general. En los de inteligencia general aprenderéis luego que tienen influencia espacial, ¿no? Bueno, pues aquí no hay que jugar, no hay que saber jugar al dominó. Lo único que son series. Entonces te ponen las fichas del dominó y lo único que siempre te van preguntando es cuál sería la última, siguiendo, o sea, lo que tienes que sacar es la serie que marca, ¿no? La razón que marca la serie, la sacas y pones la última, ¿sí? Sabiendo simplemente que los valores pueden ser blanca, o sea, 0 o 6 lo máximo. Pero luego aparecen esas figuras así, o sea, en forma, ¿sí? En una posición distinta, no solamente aparecen siempre en fila, sino van apareciendo así. Normalmente las pruebas de inteligencia general tienen influencia espacial, ¿vale? De orientación espacial. Y hay que tener cuidado para controlarlo. Vale. Existen, la prueba se llama dominós, que yo conozco hay dos, el de 48 y el de 70. Sí, el que más se utiliza mucho en selección, antiguamente, en selección de personal se utilizaba mucho, el de 48. ¿Vale? Que luego salían hasta los manuales las respuestas y la gente se lo aprendía hasta de memoria, era tremendo. Pero bueno, ya me imagino que no se utilizará más. Más cosas. Bueno, ahora vamos a ver más características de la variable. Tenemos distintas tipologías de variables en función del criterio de clasificación de las mismas. Esto lo habréis visto en análisis de datos, ¿no? En el tema 1, análisis de datos, ¿lo habéis visto? Pues perfecto, así ya vamos todavía más rápido. Nivel de medición en función de este caso, ¿qué es? El nivel de medición que subyace en las variables. Y tengo nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Nominal, ¿qué establezco? Solamente categorías, ¿vale? Categorías. Por ejemplo, antes el otro día decía nacionalidad, estado civil, digo los distintos estados civiles. Ahora, es decir, entonces, ¿aquí aparecen números? ¿Pueden aparecer números? Sí. Acuérdate, cuando tú rellenas siempre un cuestionario, te dice hombre 1, mujer 2, ¿vale? Pero ¿eso qué quiere decir entonces? ¿Que esa variable es cuantitativa? Estoy jugando, ¿eh? No. Lo único que estoy utilizando es un valor numérico, ¿sí? Para identificar y luego en mi estudio decir, ¿existen diferencias en tal otra variable en función de si es hombre o si es mujer? Ahora entendéis por qué nos piden todos esos datos. Son variables sociales para luego hacer análisis teniendo en cuenta esa variable, esa categoría de la variable. Vale. Pero si tienen números, hay veces que dices tú, ¿por qué has calculado la medida de esto? ¿Para qué te importa? Son números, ¿vale? Para esa codificación a nivel de estudio. Pero no son números operables matemáticamente. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, voy a seguir al siguiente nivel. Además de, por eso, por ejemplo, nacionalidad, pues yo los voy clasificando, pues son nacionalidades y lo que me sirve esa variable es para clasificar. Color de pelo, rubio, moreno, pelirrojo, tal, clasifico. No me sirve para otra cosa, no me sirve entenderme. Es lo que me permite. Ahora, si además de esa clasificación puedo establecer un orden de menor a mayor, de mayor a menor, ya salto, subo. Y es ordinal. Su nombre lo indica, orden. Por ejemplo, si yo digo altura medida como bajo, medio, alto, ¿puedo establecer un orden? Nivel de riqueza, pobre, media, alta. ¿Sí? ¿Puedo establecer un orden? Sí. ¿Vale? Nivel de estudios, ¿es ordinal? Cuéntame qué nivel de estudios. Si me pones, por ejemplo, estudios básicos, estudios secundaria, universidad, en ese sentido, primaria, secundaria, perfecto. Así sí sería ordinal. Porque además de clasificar, ¿qué hago? Puedo ordenar. ¿Sí? ¿Seguro? Los niveles, antes decía nivel de enfermedad, estadios de la enfermedad. Normalmente ahí sí puedes un valor numérico, pero vuelve a ser un valor numérico de, pues como si dices los pisos de una planta. Una cosa es el número de pisos de la planta y otra cuando nombras piso primero, piso segundo, piso tal, porque en el fondo es una denominación. No quiere decir que el número de pisos, ¿de acuerdo? Sino planta. Vale. De intervalo.
Espera, que es que no estoy pasando, lo tengo aquí explicado. De intervalo. De intervalo es, damos un paso más. Y de intervalo es que sí, aquí ya tenemos números, ya tenemos un valor numérico, pero la diferencia fundamental es que, bueno, primero, no la diferencia, una característica entre dos valores consecutivos da lugar también a valores intermedios, pero la principal característica que diferencia el nivel de medición, de medición de intervalo con el de razón es la que aquí no existe el cero absoluto. Esa es clave. Mientras que en el siguiente, en el de razón, sí existe el cero absoluto. Estoy simplificando mucho, pero está ahí todo explicado con más claridad, pero sí que lo entendemos. Por tanto, todas las variables físicas medidas en su unidad de medida física siempre van a ser de razón. Velocidad, medido en kilómetros por hora. ¿Cómo es? ¿Existe el cero absoluto? Bueno, vosotros montáis en el coche y ¿qué marca claro, sí, me paro. Perfecto. Cuando te paras, ¿qué marca el velocímetro? Cero. Voy. Altura, velocidad. Pero cuidado, temperatura. Recordad que las variables por sí no son de un tipo o de otro. Me tenéis que decir siempre cómo las vais a medir. Porque sí, vale, eso es, vale. No, y ya no tanto de esto, porque la temperatura, por ejemplo, no existe el cero absoluto. ¿El cero absoluto qué significa? Ausencia de temperatura. Si medimos la temperatura en grados centígrados, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, tenemos un cero, ¿verdad? Si fuera un cero absoluto, diríamos que no hace ni frío ni calor, ausencia de temperatura. Oye, pues hace un frío que te mueres. Es decir, no hay ausencia de temperatura. Es que nosotros tenemos un continuo en la temperatura que no decimos nosotros menos 3 grados, no, decimos bajo cero normalmente, pero es como dijéramos menos 3 grados. El cero en ese sentido no es absoluto. ¿Sí? Distancia medida en kilómetros, de intervalo de razón. En Fahrenheit hay un cero absoluto, sí, pero ya eso es, ahí está, te doy toda la razón. Por eso he medido los centígrados de toda la vida nuestros. Gracias. Son Kelvin, perdón. Ah, sí, perdón, sí. Vale. Bien. A ver, he dicho distancia medida en. ¿Me he dicho qué he dicho ahora? ¿Se me ha ido? ¿Qué he dicho? ¿Me habéis prestado atención? Distancia en kilómetros, ¿cómo sería? Pensad, ¿con qué medimos eso? Con un metro, ¿no? ¿Cuál es el primer valor de un metro? Razón, mira, para decir razón. 0. Venga, más fácil. Es de razón. Más fácil. Os vais a pesar. Antes de pesaros, ¿qué dice la báscula? ¿Y significa eso? Ausencia de peso. ¿Ahora lo entendemos? ¿Por qué se llama de razón? De cociente también se llama. Cociente o razón. Vamos, te he dejado como estabas, pero según estaba diciendo, digo, la voy a liar más. Se llama así, de cociente o razón, ¿vale? Ahí pones solo de razón, pero otra denominación es de cociente. Y lo estaba diciendo, digo, uy, la voy a liar más. Pero se llama así, es una denominación, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que sean números. A ver, por ejemplo, número de hijos que tiene una pareja. ¿Cómo sería? Claro, porque tú tienes un hijo, 2 hijos, 0 hijos, ¿sí? El 0 hijos existe. Ahora, número de coches de una familia. Porque aunque tengamos una chatarrilla, el nombre es 1, ¿eh? O sea, no le damos 1,5, ¿sí? Oye, pero me habéis dicho que el número de hijos, pero cuando se dice la tasa de natalidad en España es de 1,1. Ahí, ¿cómo hemos partido al niño ese? ¿Qué pasa ahí? ¿Algo falla? Es una media. Sí. Claro, es una tasa, es una media, muy bien, un promedio, muy bien, muy bien, no falla. ¿Eh? Están racionando los niños. Está racionando. Ahí yo creo que los está fraccionando, ¿no? Por eso es de cociente o bueno, ya he rizado esto, no vale eso. Pero es verdad que es. Ahora, por ejemplo, calificación numérica en un examen.
O sea que si no me contestas nada, es que no sabes absolutamente nada. Puedo tener un cero, incluso puedo tener un, porque si restan, puedo tener Eso estás ahí veo yo ahí un dolor. Es de intervalo, estoy muy bien en casa, es de intervalo, el cero absoluto. No sabes nada de lo que te he preguntado, pero no quiere decir que no tengas conocimiento. Por eso, todas las variables que midamos con test psicológicos, por ejemplo, siempre el resultado numérico es de intervalo. Te paso un test de relaciones sociales o habilidades sociales, sacas un 0. Uf, esa social. Tendrás dificultades. Habrá que trabajar esas habilidades sociales. Normalmente es muy difícil sacar un 0. Pero si no contesto nada, no, puedes contestar todo y sacar un 0. pues entonces, ¿cómo se dice igual? Claro, porque no quiere decir que seas asocial. Pues ya simplemente por definición. El hombre es un ser social por naturaleza, ¿no? Vale. ¿Sí? Si yo te digo, Porque no se puede. porque no es un cero absoluto, no es ausencia Claro, de tampoco sociabilidad, se puede no es decir que ausencia de sea- inteligencia, no es ausencia de, no existe. Todo medido con pruebas estandarizadas, no sé. Pero si dices número de puntos en un examen sería de razón, puedes tener 0 puntos ya, pero el examen que mide el conocimiento, pero eso no me asegura que sea ausencia de conocimiento, sino que no has dado ni una. En esas preguntas. Cero aciertos. ¿Eh? Ya, pero yo no te pregunto, la variable no es el número de aciertos, la variable es conocimiento. Tú cuando te haces un examen, ¿qué buscas? ¿Tu variable es número de aciertos? No, eso es como mides el conocimiento. ¿Sí? ¿Lo vemos? La variable. Ya alguna vez he sacado un cero, ¿eh? Sí, pero no pasa nada. O sea, primero, no pasa nada por sacar un 0, pobre. Pero ya sabía yo que estaba dolida ahí con las pruebas tipo test. Además, ¿cómo se denomina? Si lo sé, cojo este argumento, claro. Pero eso cuéntatelo a ti, porque entonces depende de cómo te lo pregunten. No, a ver, si te dice número de aciertos sería de razón, claro, porque la variable que estás midiendo es número de aciertos, número de coches, número de hijos, número de tal, todo lo que te diga número es de razón. ¿Por qué? Porque el cero existe. Y ese cero, ¿cómo es? Absoluto. ¿Sí? Ahora, si te digo, voy a medir el conocimiento que tenéis de la asignatura de fundamentos de investigación. Os hago una prueba y sacáis un 0. ¿No sabéis nada? No. Tenéis conocimiento. Aunque sea simplemente el término constructo. Os habéis aprendido ya. No, habéis aprendido muchas cosas. No os estáis dando cuenta, estáis aprendiendo muchas cosas, ¿no? A mí decir, no, ya me voy tranquila hoy, esta tarde. No. ¿Sí? ¿Lo vemos en casa? Sí, la verdad es que sí disfruta. Ah, bueno, gracias. Oye, pues eso, mira, a mí me alegras el día, porque a estas horas tenéis un meditazo, ¿estás escuchando? Que yo no sé, a mí me alegres el día. Bien, gracias. ¿Has dicho que en psicología no se utilizan variables de razón? No he dicho eso. No, cuidado, no he dicho eso. He dicho que para medir rasgos psicológicos, siempre que se utilicen test estandarizados, el resultado numérico de esos test nunca es de razón. Por ejemplo, el año pasado hicimos uno para medir algo de sensibilidad en los dedos de los pies, en psicobiología. Y si no acertabas ni una, entonces ¿qué se podría decir? Pues se puede decir que no tienes sensibilidad, pero ausencia total de sensibilidad, entonces no podrías estar. Es un individuo paralítico, pero tú no sabes. Claro, o sea, normalmente es algo que haya, pero ahí estamos ya en otra variable. O sea, tú tienes que partir de la premisa de que quieres ver el grado de sensibilidad. Estás valorando un grado. Claro, si una persona paralítica, 0 grado de sensibilidad. Ausencia. Pero es que además ahí no estás, sería una medida física, no psicológica, es física. Vale. ¿No? Desde el campo. Física. ¿Cómo lo mides? ¿Lo mides con un test? No. ¿Cómo lo medirías? ¿Cómo lo medisteis? Una pedazo de Excel. Bueno, me hicieron pues pinchando con un palillo en el dedo. ¿Veis? Eso ya es físico. Sí. Eso es físico, por eso sí que da de 0. Sí, pero como la psicobiología te lleva de la parte biológica de los nervios hasta Claro, pero tú lo que haces es, imagínate, número de reacciones musculares al pinchazo. Pum, pum, pum. ¿Vale? Y tú dices, bueno, este tiene más bolita al pinchar, ese pincha menos. Entonces ahí eres más sensible. Ahora, vas con uno muy finito a ver cómo es de sensible. Pero ya eso es físico, todo es físico. Por eso en ese caso sí sería de razón. Pero por eso te he dicho, no confundas variables psicológicas, me refiero a
rasgos de personalidad, inteligencia, tal. Bueno, todo es constructo en el fondo cuando no es medible directamente. ¿Sí? Eso sí es medible directamente. Lo que pasa es que defines cómo lo mides. ¿Sí? Y ahí nos apoyamos en toda la parte médica de cómo medir esto. ¿No? Es muy interesante. Muy bien. Y reitero, gracias a todos. Un placer. Más, entonces, ahí se me ha ido de cuantitativas, luego lo coloco bien. Hemos hablado, pensar en esta clasificación, entonces, todas las variables que sean nominales, hay una aquí sí que nos dicen, pero en otros libros no aparece, que las ordinales son semi-cuantitativas, pero semi-entender por qué. Por ese número que aparece, es decir, no podemos operar matemáticas con él. Por eso algunos autores le llaman semi-cuantitativas. Pero cerraros que las dos primeras son más cualitativas, con esa salvedad del semi-cuantitativo, y las dos segundas categorías, salud, son cuantitativas las variables. Hasta ahí sí. Y esa jerarquización de variables en cuantitativa cualitativa, ¿cuál es el criterio? La naturaleza. La naturaleza de la variable puede ser una variable cuantitativa o cualitativa. ¿Vale? ¿Sí? Esa es como la tabla que habla de esa semi-cuantitativa del nivel de medición, que es todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Dime. ¿Semi-cuantitativas es lo mismo que cuasi-cuantitativas? Sí. ¿Vale? Yo es que por ejemplo, esta denominación nunca la he explicado. La explico porque aparece aquí. Estas asignaturas que la he impartido en distintos grados. Es verdad que el mío más es de educación, todos los grados de educación. Pero la he impartido también en enfermería, en fisioterapia y tal. ¿Sí? Porque en el fondo es lo mismo. De hecho, me hacía gracia porque decía, voy a buscar casos más de fisioterapia y tal, y al final aparecía la inteligencia, aparecía el rendimiento, aparecía tal, y yo, pues esto es educación, psicología. Pero muy bien, me contenta. Clasificación en función del lugar que ocupe la variable, esto ya lo hemos dicho, ¿vale? Voy más rápida. Si está en mis manos, ¿cuál sería? La variable como investigadora. Si está en mis manos, la puedo manejar, la puedo manipular. ¿Qué variable es? Independiente. Si puede variar en función de esa variable que tengo en mis manos, ¿cuál sería? ¿Y cuáles son esas extrañas? Aquellas que sí, muy bien. Aquellas que me van a intervenir, genial en casa. Pero, ¿qué ocurre? Intervienen y que me pueden dar unos resultados que no son los correctos. Entonces yo, muy bien, las tengo que controlar. Y ahí se convertirían en variables de control. Si yo sé que, imaginaos lo que antes hemos puesto, número de horas de estudio en relación con el rendimiento académico. Claro, pero yo no tengo en cuenta vuestra capacidad intelectual, porque hay una rendimiento, pero a lo mejor no tanto como otra persona que tiene una mayor capacidad intelectual y necesita menos horas de estudio. Si no lo tengo en cuenta, me puede dar un resultado falso. ¿Lo veis? Es a lo que hace referencia. Muy bien. Aquí la tenéis explicada. ¿Vale? Y luego, esas variables que son un efecto de... Bueno, lo de... Espera un segundo, no me ha vale, sí. Voy a explicar esto. Y ya está. Vale. ¿Qué es ese efecto de espuriedad o de confusión? Es esa tercera variable que aparece que se relaciona con la variable independiente y con la variable dependiente. Y son terceras variables. Es como un efecto que se parece y se llama efecto espurio total, que mientras si el control está en esa tercera variable, va a menguar, a debilitar esa relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente. Por eso hay que controlar toda al máximo. Entonces, ¿cuál es ese papel que tenemos que hacer? Mediador o moderador que pueden adaptar esas terceras variables. Pues que pueden modificar la relación y yo tengo que tenerlo. Y hay veces que sí que introducimos una variable que sea mediadora que explica el mecanismo de funcionamiento de la asociación entre las dos anteriores. Y esto es importante tener en cuenta. Las preguntas normalmente que van a aparecer en el examen sobre las variables o es el nivel de medición o es si es variable dependiente independiente o es este tipo más que esta parte, ¿vale? Y esto lo que hacen esas terceras variables, como yo digo, esta moderación se conoce también como ese efecto de interacción porque, como su nombre indica, modera. Vale. Antes de nada, recordad que otra clasificación que había. Las variables habíamos dicho en su naturaleza cuantitativa o cualitativa.
¿sí? Cuando son cuantitativas, pueden ser continuas o discretas. ¿Cuándo es una variable continua? Cuando entre dos valores consecutivos da lugar a valores intermedios. Por ejemplo, el peso medido en kilos. Tú pesas 50 kilos o 50,5 kilos, ¿vale? Pues, ¿no? Entre 50 y 51 hay valores intermedios. Y esa sería continua, cuantitativa continua. Y luego, cuando no hay valores intermedios, es discreta. Por ejemplo, tú tienes un hijo, dos hijos, hijo y medio no tienes. ¿Sí? Vale. Y luego, cuando son cualitativas, puede ser dicotómicas, politómicas. Dicotómicas, ¿qué quiere decir? Que tenemos ¿cuántas categorías? ¿Cuántas posibles respuestas? Dos. Cuando tenemos dos, muy bien, en casa. Cuando tenemos tres o más categorías, ya es politómica. Antes hemos dicho la nacionalidad. Hay muchas nacionalidades. ¿Cuántas respuestas hay? Más de dos. Por tanto, sería politómica. Cualitativa, politómica. Nivel de medición que subyace en la nacionalidad. Muy bien, en casa, ¿eh? Muy bien. Nivel de medición. Nada, es que no pone politómica, es una variativa. De nacionalidad. Rápido. ¿Qué hago yo con las nacionalidades? ¿Y es más nacional el ser de tal país o de tal, tener más nacionalidad? No, no hay un orden, ¿no? Es nacionalidad, fin. Nominal. Muy bien. Cualitativa, nominal sería. Perfecto. Muy bien. Nominal, sí, sin el interrogante. Nominal, afirmando. Muy bien. Genial. Vale, pues entonces, momento en el que se determinan esas decisiones sobre el método, pues tenemos que tener en cuenta esas variables, las características de las variables y cómo lo voy a llevar a cabo. Selecciono la muestra, otro gran tema. ¿Qué era una muestra? Una parte que te va a dar idea del conjunto. De la población, un subconjunto de la población. Vale, genial. Entonces, yo lo que hago es tener en cuenta cómo lo voy a diseñar. Una parte de la población o subconjunto. Perfecto. Ahora, puedo tener preguntas, puedo tener un grupo, uno o varios, puedo plantearme cómo voy a obtener esos datos, puedo ver qué variables utilizo o no, y luego qué decisiones, participantes y el procedimiento, para luego ya llegar al diseño. Este gráfico, si lo recordáis así, es muy sencillo. ¿Vale? Entonces, ahora luego voy a los tipos de muestreo. Diseño de investigación. Expo facto. El otro día lo adelanté. ¿Qué significa expo facto? Después de hecho. Es decir, que no hay manipulación en esas variables. Yo solamente recojo información. Yo cojo las notas de que han sacado los alumnos de tal curso, voy a estudiar, voy a relacionar, pero yo antes no he hecho nada. Cojo resultados simplemente. Datos de la variable sin manipulación. De encuesta, pues cuando los objetivos de investigación tienen la finalidad de escribir de la manera más fiel posible pues todas esas creencias, actitudes, antes lo he dicho, ¿cuál sería una encuesta? Que yo os pase esa encuesta o cuestionario y me digáis todas vuestras características como alumnos de primero del grado de psicología. Vale. Y observacionales, ¿cómo tenía que ser siempre la observación en nuestro ámbito? Sistemática. Tiene que tener un sistema, tiene que tener un rigor, tiene que tener una sistematización. No voy a observar, muy bien en casa, no voy a observar por observar. ¿Sí? Tengo que llevar el instrumento que me permita la recogida de dicha información. Muestreos. ¿Qué tipo de muestreos? Primera diferencia en los muestreos. Muestreo probabilístico y no probabilístico. Si tengo probabilístico es que la elección es al azar y tengo el muestreo aleatorio simple, lo típico, que asigno a cada ¿cómo se llama? A cada individuo un número. Lo meto en una bolsa y voy sacando, ¿no? Lo que hemos hecho siempre, una rifa. ¿Cómo en una rifa? Pues hacíamos así. ¿Y eso qué es? Un muestreo aleatorio simple. Ahora, estratificado. Bueno, os lo voy a explicar. Esto os lo he explicado en el primer tema, se ve esto en análisis. ¿Lo habéis visto? Todavía no, pues os lo explicará. Bueno, yo negaré siempre que lo explico así, ¿de acuerdo? Porque técnicamente no es aceptable. Pero se entiende bien. Voy a ello. Creo que no me suena de nada. Vale, pues voy a ello. Yo tengo un conjunto, mi población. Y esa población está formada por triángulos, círculos y cuadrados. Hasta ahí me seguís, ¿no? Vale. Por grupos, sí, pero ahora voy. Porque por grupos, como tú dices, son tanto estratificados como por conglomerados.
Entonces, yo tengo esto. Un estrato estaría formado por triángulos. Otro estrato estaría formado por cuadrados. Otro estrato estaría formado por círculos. ¿Sí? De forma que máxima semejanza, homogeneidad en los individuos de cada estrato, máxima varianza entre los individuos de los distintos estratos. No tiene nada que ver el triángulo con el cuadrado, con el círculo. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? ¿Ves cómo no puedo decir que explico esto así? Vale. Y ahora os digo, ya tengo puesta así la población, la tengo en esos estratos. Y ahora la pregunta sería, ¿y cuántos individuos sacáis de cada estrato? ¿Cuántos? La técnica que me indica el número de individuos que extraigo de cada estrato se llama afijación. Y puede ser de 3 tipos. Simple, que saco el mismo número de individuos de cada estrato, 10, es una cantidad pequeña, pero ¿me entendéis? 10 de todos. Me da igual el tamaño del estrato. Imaginaos que tenemos muchos triángulos, me da igual, 10. Proporcional, ¿a qué? Al tamaño del estrato. Y óptima. ¿Cuál es óptima? Tiene en cuenta el tamaño del estrato y tiene en cuenta la variabilidad de los elementos. Es decir, si tengo círculos más grandes, círculos más pequeños. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Hasta ahí bien? Por conglomerados. Vuelvo a mis círculos, cuadrados y tal. Pero ahora un conglomerado estaría formado por círculos, cuadrados y triángulos. Otro conglomerado por círculos, cuadrados y triángulos. ¿Cómo son los individuos dentro del propio conglomerado? Muy diferentes entre sí. Máxima varianza entre esos individuos. Pero ¿cómo son respecto a los individuos de otro conglomerado? Máxima homogeneidad. ¿Por qué? Porque aquí hay triángulos, círculos y cuadrados. Y aquí lo mismo. Es como dividir la población en pequeños grupos muy semejantes a la población, que tienen distintos elementos. Una característica fundamental. La unidad en el conglomerado es el estrato. No saco individuos dentro del conglomerado. ¿Sí? Un conglomerado puede ser, voy a hacer un estudio para ver pues, el rendimiento académico de los estudiantes y selecciono 10 colegios, aleatoriamente 10 colegios. ¿Cuál sería el conglomerado? El colegio. Hago un estudio sobre los pacientes de tal. Y se eligen 20 hospitales. Muy bien, el colegio. 20 hospitales. ¿Cuál sería el conglomerado? El hospital. ¿Sí? Luego ya puedo seleccionar dentro del hospital las especialidades, en función del objeto que yo tenga de estudio. ¿Hasta ahí sí? ¿Lo entendemos? Nunca he explicado esto con triángulos. Vale, genial. Por cuotas. Bueno, me voy a la otra parte. Los no aleatorios. Como su nombre indica, como voy de tiempo, 5 minutos. Lo explico y nos vamos. Se me ha dado fatal, tenía que haber acabado el tema. El próximo día, no nos queda mucho, pero porque veáis, porque tengo ejercicios. Veis tantas diapositivas que tengo ejercicios, ¿vale? Por cuotas. O sea, dentro del no aleatorio tengo por cuotas. Es lo mismo que el estratificado, pero no puedo garantizar que los individuos se elijan aleatoriamente. ¿Sí? El próximo día traigo una actividad en la que redactamos ejemplos de muestreo y tenéis que identificar el tipo de muestreo, ¿vale? Eso lo repasáis para el próximo día. Intencional. ¿Intencional qué es? Que yo quiero hacer un estudio sobre personas que tengan estos rasgos, porque el estudio va dirigido, es intencional. Yo ahí aleatorio no puedo hacerlo, tengo que elegirte a ti, a ti y a ti, porque tenéis esos rasgos. Incidental. Un ejemplo claro, por ejemplo, las típicas encuestas que nos hacen a pie cuando entramos al metro, salimos del metro. Eso es incidental. ¿Por qué? Porque nadie sabe quién va a salir por ahí, ni tal. ¿Vale? O se aplica un día en un aula. En un aula puede venir todo el mundo o no venir todo el mundo, seguro, ¿vale? Y luego, bola de nieve, ¿qué haces? Son ese tipo de estudios que, por ejemplo, son tan difíciles encontrar los individuos que participen por las características que tienen que tener, que los propios participantes van añadiendo, oye, que conozco a otra persona que también podría participar en el estudio, que conozco a otra persona, personas, por ejemplo, con una enfermedad rara. Eso es, ¿sí? ¿Vale? ¿Entendemos? Entonces, ahí hago algo aleatorio en estos 4 últimos que os he dicho. No. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien?
El instrumento, esta parte de instrumento es fácil. Yo voy a recoger los datos, voy a utilizar un procedimiento, los típicos instrumentos, pues desde test, unidades de medida, etcétera. O sea, hay muchos instrumentos, las escalas de observación, etcétera. ¿Cómo voy a analizar esos datos? En la diferencia que hemos dicho entre estadística descriptiva y estadística inferencial, porque lo que voy a hacer es resumo, explico, busco regularidades, y la inferencial generalizo, lo que hago es predigo unos resultados a partir de otros, etcétera. Interpreto los datos y aparece un término que es el de discusión. No es que discuta conmigo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué conclusiones obtengo de estos datos? ¿Y qué dicen otros autores sobre esas conclusiones que yo he obtenido? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿En qué punto están de acuerdo? Por eso se llama discusión, ¿sí? Porque discutes con otros autores formalmente, ¿sí? Vale. Luego, algo que siempre tenemos que decir en todo estudio, que hay un análisis crítico de limitaciones. Eso está claro. Es decir, cuando hagáis un trabajo de investigación en ese TFG, hay que decir limitaciones. Imaginad que hacéis una propuesta de intervención, hacéis algo, ¿no? Una limitación, no he podido llegar a la práctica, eso es una limitación. En el TFG no hay una obligatoriedad, ni en el TFM incluso, ¿vale? Pero ¿por qué? No lo he podido llevar por los tiempos, las autorizaciones, tal. No, eso es una limitación y la reconoces en tu estudio. Pero esa limitación, ¿qué te hace? Dar lugar a que hemos dicho antes, que tiene que dar lugar a una investigación a futuras investigaciones. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues su aplicación, su desarrollo puede dar lugar a nuevos estudios que validen, tal. O sea, una limitación da paso también a nuevas investigaciones. Prolifera muy bien esa fertilidad que estáis diciendo. Genial. Oye, qué bien, ¿eh? Estáis muy atentos. ¿Sí? Y esto es muy sencillo. Si queréis, lo mismo, me escribís, os envío la presentación y la tenéis como resumen, ¿vale? Todo está sacada del libro. Hay alguna cosa a lo mejor que añadió mal, pero todo está sacado, lo de los triángulos no está sacado del libro. Entonces, esto es lo que todo. Si cogéis un artículo de investigación, esto es muy importante porque luego cuando estudiemos la PEC, veréis que tiene un resumen, el abstract siempre va en una revista de investigación o en un informe, siempre va en español, en castellano y en inglés, siempre. Si estamos en otro país, nos van a añadir incluso lenguas, incluso en algunos artículos nos piden en francés, portugués, etc. Pero siempre, si la revista es en castellano e inglés, siempre el abstract. Luego, ¿qué hago? Lo mismo, introducción, explico el método, explico los resultados de manera sintética, añado esa discusión que os he dicho, que mis resultados sí están en consonancia con los autores estos, pero en cambio discrepan de estos, por eso discuto, ¿vale? Y toda la parte de referencias bibliográficas. En ese apartado de referencias bibliográficas, ahí sí que pongo todos los autores, ¿vale? Que lo iremos viendo. Me paro aquí, que ya es la hora, y si no me regaña, que tienen que cerrar el centro. Oye, un placer. El próximo día voy a coger esta presentación. Yo os la envío, pero luego cuando voy a lanzar las preguntas que vienen al final, traigo esas otras para ver el tipo de muestreo que estamos planteando y nos sirve de repaso de esto último y comenzamos el tema 3 el próximo día, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que tengáis sí, eso es. Gracias, que tengáis una buena semana.